Muy bien, mis estimados jóvenes, muy buenos días con todos y bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento de aprendizaje Aprendo en Casa. Esperando, como siempre, que todos lo estén pasando muy bien ahí en casa donde ustedes se encuentren. Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestra actividad del día de hoy. El propósito de esta clase, mis estimados amigos y amigas estudiantes, va a ser elaborar una crónica informativa sobre los hechos más importantes que han vivido en la educación a distancia. ¿Cómo lo hemos pasado en casa durante el año? ¿Qué es una crónica? Vamos a citar en esta oportunidad a Isabel Castillo, que es una lingüista muy reconocida, que nos dice que la crónica es un género periodístico que consiste en un relato de hechos de manera secuencial o pormenorizada de acontecimientos de interés colectivo con la finalidad de informar o entretener, ¿no? Encontramos otras definiciones en otras fuentes bibliográficas como la enciclopedia, ¿no? Nos dice que la crónica es un tipo de narración, obviamente que sí. ¿Que presenta qué? Que presenta los eventos en forma cronológica. Eso quiere decir que se narra en forma ordenada, ¿no? E intenta ser lo más explicativa y objetiva posible respecto de un tema sobre el que se narra. Y tiene como objetivo, dice pues esta parte de fuente bibliográfica, transmitir al lector los hechos narrados de manera objetiva. Eso quiere decir que aquí no tiene que ver mucho las figuras estilísticas, las figuras literarias. Las principales características de la crónica, mis estimados jóvenes, son los siguientes. Una crónica debe ser escrita de preferencia. Esta parte lo vamos a subrayar en primera persona. ¿Quién es el escritor? Yo, ¿verdad? ¿Quién es el escritor? Muy bien, yo, para que sea lo más real y objetivo posible. Una crónica, mis estimados jóvenes, se escriben los hechos de manera cronológica, que les decía en una de las definiciones, ¿no? Es decir, desde un principio hasta el final de los hechos. El lenguaje debe ser sencillo, obviamente, ¿no? Un lenguaje culto, pero sencillo, para que no presenten dificultades a ningún lector, ¿no? Se recomienda el uso de sujeto, verbo y predicado. ¿Qué más? Presenta diversidad de temas. Y eso quiere decir, pues entonces, no es para algo específico, ¿no? Sino se puede incorporar temas sociales, temas deportivo, cultural, de vida cotidiana o historias también. Y ahora, mis estimados jóvenes, vamos a ver a grandes sobre la estructura de la crónica informativa. Como cualquier tipo de texto, mis estimados amigos y amigas estudiantes, la crónica también se va a dividir en tres partes. Primero, la introducción o entrada, cosa que en otros textos, otros tipos de textos, nada que ver la entrada, ¿no? La entrada suele ser una frase de presentación o título. En la mayoría de los casos es breve y muy expresiva para llamar la atención de los lectores. Se recomienda iniciar con una descripción del tema, una cita textual relacionada al tema o con una pregunta también. Lo que se trata es de explicar de qué tratará el tema para despertar ¿qué? Para despertar el interés en el lector o en el público lector, ¿no? Y luego viene el cuerpo o desarrollo. Y aquí, generalmente, se realiza la exposición y desarrollo de los hechos de manera ordenada y secuencial. Y esta exposición debe ser realista, nada que ver con lo imaginario, ¿verdad? Y abarcar cada uno de los acontecimientos acaecidos. El lenguaje que se usa debe ser, ¿cómo? Concreto, sencillo y directo, evitando las frases complicadas y palabras no frecuentes.
Y luego viene pues la tercera y última parte de este tipo de texto, que es el cierre o conclusión. Y al final de la crónica informativa, pues se debe incorporar una breve opinión o comentario del cronista. Generalmente se realiza en tercera persona, ¿no? Como se trata de un breve resumen de todo lo expuesto en el cuerpo desarrollo, entonces tú puedes citar a una tercera persona también a manera de reflexión. Listo, ahí está entonces parte de la estructura de una crónica informativa. Ahora, mis estimados amigos y amigas estudiantes, vamos a ver algunos pasos para escribir una crónica. Lo primero de lo primero, como siempre, pues necesitamos elegir un tema. Claro, puede ser un tema actual que haya sucedido en la familia, localidad o en la región. En este caso, el tema será pues relacionado a las vivencias, según lo programado, ¿no? Experiencias que han tenido durante estos meses de educación a distancia. Y aquí, pues, mis estimados amigos y amigas estudiantes, deberán definir qué hechos serán los que llamarán la atención a sus lectores. Paso número 2, viene la documentación. En esta parte, mis estimados jóvenes, vamos a realizar la búsqueda de las informaciones utilizadas de algunas fuentes orales o también escritas. Puedes utilizar personas expertos o conocedores de la realidad o del tema que vas a escribir. Puedes utilizar fuentes bibliográficas físicos como libros, revistas, periódicos, o puedes utilizar también fuentes escritas digitales o llamados virtuales también, ¿no? Los buscadores de Google, Chrome, hay varios, un montón de buscadores, ¿no? Y luego que ya tengas listo ese listado, ¿no? Esa búsqueda de información, ya tengas todo eso listo, puedes realizar pues un listado de ideas. ¿Para qué? Para que organices de manera coherente y cohesionada tu crónica. Paso número 3, preparación de un esquema. Aquí, mis estimados jóvenes, vamos a preparar estratégicamente un esquema tentativo, donde consignaremos el título primero, como cualquier tipo de texto, ¿no? Luego, la introducción o entrada, y luego parte de los párrafos que se va a desarrollar en el cuerpo o desarrollo. Y finalmente, pues allí en nuestro esquema consideraremos también el cierre y la conclusión. Listo. Teniendo este esquema, pues estratégicamente, pues vamos a organizar la parte de título. Por ejemplo, a mí se me ocurre escribir sobre la educación durante la cuarentena. Ojo, esto es mío, ¿verdad? Y ustedes lo van a hacer, pues, ustedes sobre el tema que les está proponiendo en la clase de la radio. Listo. Mi título, entonces, la educación durante la cuarentena. ¿Qué voy a considerar? ¿Qué voy a hacer en la introducción? Muy bien, voy a coger esta frase. La vida es un mar de oportunidades, solo hay que aprender a pescar. Y luego viene... Luego en esta parte de abajo le voy a hacer una pequeña descripción, una pequeña presentación del tema que voy a narrar en cuerpo y desarrollo. Listo, muy bien. ¿Y qué voy a considerar en el párrafo número 1? En el párrafo número 1 hemos dicho que en el cuerpo se debe narrar un conjunto de hechos y acontecimientos en forma cronológica y por lo tanto voy a partir desde marzo. Ya está. ¿Cómo he pasado durante esta vida de confinamiento en casa en el mes de marzo? Voy a narrar toda esa historia. Listo. Luego, en párrafo número 2, ¿qué voy a hacer? Listo, también todo un conjunto de hechos y acontecimientos del mes de julio. El párrafo 3 de diciembre. Lo estoy haciendo así a grandes rasgos, mis estimados jóvenes, más o menos para dejarlos un ejemplo para que ustedes lo realicen sus crónicas, ¿no? Y en el cierre voy a hacer un pequeño resumen a manera de recomendación
de todo lo desarrollado en el cuerpo y desarrollo. Listo. Ahora, paso número 4. Viene la textualización. ¿Qué voy a hacer en la parte de textualización, mis estimados amigos y amigas estudiantes? Como ya tengo organizado en mi esquema tentativo, aquí en mi borrador ya voy a copiar primero ¿qué? El título. Listo. ¿Cuál es el título de mi borrador, de mi texto organizado? La educación durante la cuarentena. Muy bien. Luego viene la introducción. Y en esta parte de introducción yo ya tengo también mi frase. Dice, la vida es un mar de oportunidades, solo hay que aprender a pescar. Luego, en esta parte de descripción, lo voy a incorporar lo siguiente. La cifra de contagios en el Perú sigue en aumento y el gobierno, para contener el avance de COVID-19 en el país, decretó la ampliación del estado de emergencia nacional de la cuarentena hasta el mes de marzo. Esto nos hace pensar que seguiremos viviendo más historias. Ya está, a manera de introducción. Listo, ya tengo la parte de mi introducción. Y luego voy a pasar a desarrollar en la parte del cuerpo. Listo, ¿qué voy a hacer en el cuerpo? Voy a escribir todo un conjunto de hechos y acontecimientos en forma cronológica. Marzo. Voy a escribir sobre la llegada de COVID-19 y la cuarentena. Abril, voy a escribir sobre el inicio de Aprendo en Casa durante la cuarentena. En mayo, voy a escribir sobre el reporte de centenares de muertos con COVID-19. En junio, voy a escribir sobre restricciones a transportistas terrestres y aéreas, ¿no? En julio, voy a escribir sobre cierre de centros comerciales. Agosto, determinación de horarios para salida gradual a las calles, tanto de transeúntes como también los transportistas, ¿no? Septiembre, voy a escribir sobre el reinicio de actividades de transportes de carga. En octubre voy a escribir sobre el reporte de mayor cantidad de altas de los infectados de los hospitales en el Perú. Y en noviembre voy a escribir sobre el anuncio de rebrote del COVID-19. Y finalmente, en diciembre, voy a escribir sobre el cierre de la modalidad de aprendizaje Aprendo en Casa. Ojo, mis estimados estudiantes, estos son algunas ideas principales que voy a escribir en mi contenido. Si yo les presentara o escriba todo el contenido como ejemplo, pues por lo menos para tomar un tiempo de 1 hora o 2 horas, ¿no? Listo. Y todo esto, mis estimados estudiantes, todas estas ideas principales se van a convertir en párrafos. Entonces, ¿cuántos párrafos tendrá mi cuerpo, mi desarrollo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 párrafos de marzo a diciembre. Eso es un ejemplo que lo estoy dejando a ustedes. Listo. Y luego en conclusión, ¿qué vamos a hacer en conclusión? En esta oportunidad yo voy a hacer un pequeño resumen. Esta experiencia nos ha servido para aprender a gestionar nuestras emociones, reflexionar y evolucionar de manera positiva el uso de nuestras razones para saber sobrellevar inteligentemente nuestras vidas, la de nuestros familiares y personas que nos rodean. Listo, a manera de reflexión ya tengo mi conclusión, mis estimados jóvenes. Listo, ahora ustedes seguramente estarán preguntándose, pues, pero profe, si, a ver, un ejemplito, ¿cómo lo vamos a hacer? Allí también les voy a dejar el esquema listo, preparadito, para que ustedes más o menos organicen ya de manera más fácil y sencilla ahí en sus casas. Ahí está, los que están en la sala están observando, ahí está el título, luego incorporan la frase, una pequeña entrada de presentación del tema, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, etcétera, etcétera, y luego el resumen
o aporte. Doctor, en el mío no Ya presenta está. la ¿Ya, jóvenes? pantalla. Entonces, eso va a ser parte de sus trabajos, de ustedes, mis estimados amigos y amigas estudiantes. Muy bien.